Buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidas a la nueva sesión de los diálogos filosóficos online de la Asociación Andaluza de Filosofía. La Asociación Andaluza de Filosofía cuenta entre sus propósitos promocionar el ejercicio de la filosofía en sus diferentes modalidades. Para satisfacer este objetivo, organiza una serie de diálogos filosóficos online con objeto de dar a conocer la obra de diferentes pensadores contemporáneos por boca de ellos mismos. El fin, no obstante, no es, perdón, es que tales autores se confronten con el público asistente y respondan, aclaren o refuten los comentarios que se les puede hacer. Se trata, por tanto, de respetar las condiciones de la comunicación y estar dispuesto a atender a lo que los receptores del discurso tengan a bien considerar. La intención de la AFI es que estos diálogos se prolonguen en el tiempo con una frecuencia de una sesión por mes. Los ponentes confirmados hasta la fecha son Albert Galvain, José Luis Moreno, Javier Echeverría, Sebastián Gámez, María Extensión Marcelino, Alejandro Arozamena o Ernesto Castro. Tras la primera sesión que se celebró el pasado 12 de abril a cargo de José Antonio de la Rubia y su obra Fotocol, el profesor de la Universidad de Murcia, Pedro Redondo Reyes, nos presentó el viernes 17 de mayo del 2024 su libro Mínima Filológica hacia una fundamentación filosófica de la filología clásica. Hoy vamos a tener la suerte de contar con el filósofo, el profesor de filosofía, Óscar Sánchez Vadillo, a propósito de su trilogía, de una trilogía del beso de la finitud. Plinio está en lo cierto. Los dioses son inferiores a nosotros, tristes mortales, ya que no pueden suicidarse. No obstante, me sentí más un dios que un humano hace unos años al suscribir un seguro de vida obligatorio para que una entidad bancaria me concediera un préstamo. El director de la sucursal me informó con voz grave que una de las cláusulas de exclusión de los beneficios del seguro era el suicidio consciente y voluntario en un plazo de 2 años. Mi gozo en un pozo. Comprendí que nuestra superioridad era un simple espejismo en el modo de producción capitalista, como diría Marx. De un plumazo se borró para mí el sueño macabro de Willy Loman, un sacrificado y patético vendedor norteamericano, protagonista de la obra teatral de Arthur Miller, Muerte de un viajante, quien pone fin a sus días para que sus hijos cobren el seguro y puedan consagrarse con garantías al mundo de las ventas. ¿Por qué hay que evitar a toda costa que se produzcan los suicidios, el propio o los ajenos? Tan malo es suicidarse, aun cuando la muerte no signifique nada para nosotros, como afirma Epicuro de Samos, o si estamos convencidos, como decía Jean-Paul Sartre, de que la muerte es un mal, o incluso cuando, como dice Hamlet, con un sueño damos fin a las llagas del corazón y a todos los males. Bien, doy paso a Fran Fernández, el vocal de la AFI por Jaén, para que haga la presentación pertinente de nuestro ponente, Óscar Sánchez Vadillo. Gracias, Rafael. Bienvenidos a todos y a todas a estas sesiones de diálogo filosófico que la Sociedad Andaluza de Filosofía ha decidido poner en marcha. Y doy la bienvenida a Óscar Sánchez Padillo, amigo mío, aunque nos hemos visto una vez solamente, pero prácticamente tenemos contacto diario, contacto polémico la mayor parte de las ocasiones, porque no creo que haya nadie más distinto a mi forma de ver las cosas que el propio Óscar, lo cual es una gran paradoja y una suerte también. Entonces, me gustaría hacer una pequeña semblanza de la obra de Oscar. Nada, no les voy a aburrir demasiado. Y luego dar la palabra a Oscar para que exponga su trilogía El beso de la finitud. Con Rafael he hablado algo al respecto del diálogo y pretendemos que la cosa sea lo más dinámica posible. Así que, si te parece, Óscar, como ya te dije, eh, el público participante podrá levantar la mano o tomar la palabra en cualquier momento si te parece que
la cosa, o sea, se le parece que la cosa puede ser bienvenida a esa interrupción. Así que todo en aras de que la cosa fluya y que el diálogo sea verdaderamente diálogo. Bien, dicho esto, pues Óscar Sánchez Vadillo es licenciado en filosofía, estudió en Madrid. Hay un profesor que le marcó a sangre, que fue Quintín Racionero, un gran profesor de filosofía fallecido en el 2010, me parece. 2010, ¿no, Óscar? Creo que sí. 12. Eh, Traductor de Aristóteles. Yo lo conocí personalmente y un gran especialista también en Leibniz. Y, y un tipo que tenía un carisma especial que hizo que Oscar pues se sienta discípulo, creo que no es la palabra al respecto. Y de hecho está empeñado en que muchas de las cosas que ha dejado inéditas Quintín pues se publiquen, se conozcan, desde artículos inencontrables o inéditos hasta clases que el propio Oscar y Lola Cabrera también, que fue otra discípula de él, tomaron y transcribieron, como creo que vamos a conseguir sacar adelante en Quirós Ediciones dentro de poco. Ya os avisaré al respecto. Bien, en cuanto a la trilogía, El beso de la finitud, que yo siempre interpreto como como un subtítulo, hasta el punto de que esa interpretación mía a veces me lleva a equivocar el libro, o sea, el título del libro, porque siempre lo interpreto como una bendición del mundo. Ese beso de la finitud sería la bendición del mundo, y de hecho el subtítulo es Ensayos de filosofancia en defensa del mundo, así que mi interpretación no es completamente absurda. Y solamente decir que esa palabrita de filosofancia, el propio Oscar comenta que se la debe a Agustín García Calvo, que como sabéis también es uno de mis santos patrones. Aunque Oscar no es especialmente García Calviano, ni mucho menos, pero digamos que le cayó en gracia aquella palabra y la ha aprovechado para su propia obra. Tengo aquí los dos primeros tomos, y en medio, como veis, he metido otro que ha sacado entre ellos, que es El otoño del patriarcado, una colección de textos, digamos, vamos a decir, feministas o feministas. Y como amante de la vexilología que es Oscar, pues ha pergeñado la bandera de Rumanía o de Andorra, No, la que República. supongo que es... La Sí, sí, República. claro. Entonces tendría que ponerlos así, ¿no? O así, mejor dicho, para que fuera la bandera. Pero así es la bandera de Andorra, que es el sueño de los youtubers. El caso es que, Pero mi intención era la República. sí, por eso le he dado la vuelta, para que las intenciones siempre son aviesas. El caso es que este Beso de la Finitud es una colección de artículos, algunos inéditos, otros publicados en revistas como Dialéctica, Hipérbole o Urdimbre y otros muchísimos más. Son en general textos cortos donde Oscar pues sencillamente despliega su mala baba, su cinismo, a veces bien intencionado, a otras peor intencionado, su preocupación por la actualidad y los problemas contemporáneos, que es una de las cosas que me separa de él, evidentemente, pero que él está absolutamente pendiente del devenir actual. Y yo diría que los filósofos que están detrás respaldando y armando, pues, digamos, la estructura, la plataforma a partir de la cual él genera sus propios textos, pues serían, en primer lugar, Aristóteles, en segundo lugar sería Kant, en tercer lugar sería Heidegger, y también habría una derivada ahí pragmatista o del pragmatismo americano, que nunca he comprendido del todo, pero me parece que está claro. Y en cuanto a los intereses, aquello de lo cual Oscar nos habla en sus textos, pues veremos que hay filosofía, hay mucha literatura, muchísima. Él es un lector compulsivo
Básicamente lo ha leído todo directamente. Hay textos relativos a la música pop o rock, eh, desde Taylor Swift a, yo qué sé, los Beatles o los Rolling Stones o cualquier, o estos rockeros melenudos de extremo duro o de lo que sea. Y también el cómic, la literatura, la subliteratura del cómic es uno de esos temas, digamos, que se siente muy a gusto y encuentra allí claves muy interesantes. Por el lado de los odios también, porque Oscar es alguien que odia muy bien, pues en general es el pensamiento francés, el pensamiento estructuralista y más bien post-estructuralista, con la excepción quizá, pero bueno, es anterior, de Bergson, por el cual tiene una simpatía especial, como se pudo comprobar en el número del Búho, me parece, que se publicó hace unos meses. Ese Bersón, que es el mismo que atraía también a Deleuze, que precisamente Deleuze no es santo de su devoción. Entonces, si para entrar en debate, digamos, al respecto, y tomando esa derivada que he visto en el pragmatismo americano, yo diría que en esa tendencia filosófica hay una disyunción que es la siguiente, es la de o filosofía o democracia. Y yo creo que Oscar, de alguna manera, apostaría por la democracia en vez de por la filosofía. Que es posible que haya formas de coordinar esas dos cosas o disolver la disyunción, pero de hecho no creo estar exagerando mucho si esto se comenta y esto se sostiene. Lo digo porque la muerte de Sócrates también es algo que aparece en los textos de Oscar y que en nuestras conversaciones hemos comentado alguna vez, ¿no? Siempre nos hemos imaginado, y alguna vez le he planteado a Oscar, esta cosa de que fuéramos unos ciudadanos libres atenienses y que nos convocaran al juicio de Sócrates y que hubiéramos votado en aquella funesta asamblea. Yo lo tengo muy claro, yo hubiera metido la bola blanca a pesar de que me hubiera dado cuenta de que Sócrates nos estaba choteando. Pero Oscar quizá hubiera puesto la bola negra. Y entonces, si te parece, a partir de esta cuestión, es posible que podamos empezar el debate. Gracias. Hola, entiendo que me pasas la palabra, ¿no? Con última salvación. Mira que me está Exacto. interpelando un hijo, ya no hago caso, que avisa con un montón de temas, todos interesantísimos y difíciles, pero como voy a empezar por el último, y además de esa manera no tengo que exponer lo de mis tomos, mis tochos, como lo llamo yo, infumables, sin hablar de lo que estáis hablando, que es más interesante. La razón por la que, bueno, sí, yo desde luego que se metió la bola negra, pero si me hubiese dejado llevar por la masa, porque como cuenta Luciano Cánfora, un libro que os recomiendo muchísimo, que se llama Una profesión peligrosa, el motivo por el cual Sócrates fue condenado no es tanto porque cayes mal a nadie, todo el mundo quiso salvarle la vida, recordad que Tritón había pagado un soborno para que le dejasen escapar, el carcelero, y ni el carcelero mismo quería acabar con Sócrates. O sea que entonces Sócrates tuvo todas las oportunidades del mundo de no hacer historia, de no hacer posteridad ninguna y haber muerto más mayor de lo que era. Pero el motivo, se cuenta Cánfora, que yo lo creo a pies juntillas, es que toda la ciudad sospechaba que Sócrates estaba en connivencia con la clase aristocrática que había perdido el poder en nombre de la democracia y que estaba efectivamente conspirando con ellos para devolver a los viejos y buenos tiempos a Atenas. Y es posible que sea así, porque recordáis que Sócrates cuando cenaba o dormía en casa de otros, que eran muy a menudo, siempre eran nobles, muy adinerados, como a Catón en el banquete, y lo que quiere convencernos Platón, precisamente en el banquete, es de que lo que se hablaba en ese tipo de ocasiones no era de política, ni de cómo acabar con los líderes democráticos, sino del amor. Ya, pero claro, es que la gente no sabía eso. La gente no había leído el banquete todavía porque no se había producido, no lo había generado Platón, y de verdad sospechaban de que Sócrates era un filo espartano, que lo era, o sea, la ciudad enemiga, y encima filo aristocrático, y que estaba conjurado para sabotear, para boicotear el régimen democrático. Y de hecho,
Ya sabéis que Critias y Alcibiades eran dos alumnos directos suyos, dos discípulos suyos, y los dos, uno de un golpe de Estado contra la democracia y el otro de una traición a Atenas con Esparta y luego a Atenas con los persas. De modo que los indicios eran tan abrumadores que por muy bien que te cayese Sócrates era difícil perdonarle la vida. Sobre todo teniendo en cuenta que él forzó la situación en la cual en el juicio o era o muerte o el titaneo. O sea, hotel de 5 estrellas en las que se alojaban los héroes olímpicos. Así que sí, no solamente yo, sino que lo que ocurrió fue sentido común, sin más. Pero tienes razón en una cosa, y es que yo soy mucho más sofista que filósofo. O sea, que sí, que yo, entre filosofía y, y democracia, apuesto por la democracia, porque el uso humano de la palabra es solamente humano, no divino. Precisamente Sócrates echaba de menos eso. El uso divino propio de los poetas, que eran los arúspices de los nobles. O sea, que claramente Sócrates es un racional en sentido más noble de la palabra, o sea, alguien que echa de menos los tiempos pasados dorados. El pragmatismo me gusta porque no es lo que parece. O sea, nosotros entendemos por pragmatismo americano que el utilitarismo de, por ejemplo, John Stuart Mill, y no tiene nada que ver con eso. O sea, no es utilitarismo en absoluto. O sea, lo que dice, por ejemplo, William James, que es mi favorito, sobre todo porque Peirce, Charles Sanders Peirce me supera por completo, no lo he leído, es que va a ser verdad todo aquello que posea sentido para alguien, no que sea útil. Que sea útil es superfluo. O sea, es mucho más importante que posea sentido. Y eso le lleva, por lo menos a James, en las conferencias de pragmatismo, a convertirse en pluralista. Hay tantos sentidos como gente capaz de proponerlo para un proyecto posible. Y yo soy de esa filosofía. O sea, si mis 3 volúmenes estos tienen algo en común, es que son pluralistas. O sea, que defienden la idea de que la tradición occidental ha sido de modo rocoso, infrangible e inquebrantable, ha sido monologuista, o monárica, o monista, y que en cambio ha habido episodios muy escasos de pluralismo, que no es más que decir que no hay una sola fórmula para cada ente, que la filosofía no consiste en la lógica de la entidad, sino en la lógica en la que cada ente se expresa de modo variado, seguramente en infinitud de formas, y que todas ellas son válidas. O sea que la verdad se dice mucho mal, por decirlo con Brentano. Y eso es lo que me gusta de William James. Hay un montón de William James al final de las conferencias de pragmatismo que son perfectamente elegibles, incluso por un lego, donde dice, pero ¿por qué le hemos dado tanto prestigio al número uno? ¿Por qué? Porque la naturaleza era una, porque Dios es uno, porque hasta el yo trascendental de Kant es uno, porque no, porque iba a ser uno y no 100.014. Pues es lo mismo lo que formula el pluralismo, y eso hace que yo me incline más a la sofística que a la filosofía, porque la filosofía es obstinadamente monista. Y además tengo aliados, porque esta semana leyendo a Marcus Gabriel, que es ya sabéis, el fenómeno estrella de la filosofía alemana actual, a mí no me gusta nada cómo se expresa, lo poco que ha estudiado, y es muy irritante cómo escribe como para niños, pero debo reconocer que su intuición es completamente certera y que, en mi opinión, y que formula el pluralismo de modo nuevo para toda Europa en la actualidad. Y ya digo, pues hay varios compañeros, varios aliados en esta forma, yo creo que tangencial de ver la filosofía, o sea, que el pensamiento consista en no suspender o dar por dudoso, como decía Descartes, o aniquilar todas las posibilidades que no existen como la única verdadera, porque copia los estados de cosas del mundo, sino que los estados de cosas del mundo se expresan de muchos puntos de vista y eso pertenece a la cosa, no al conocente. Esto ya lo defendía Ortega en el tema de nuestro tiempo. Las perspectivas no son las perspectivas de los hombres o de las culturas o de los individuos, son las perspectivas de la propia cosa que se ofrece de modo plural. No sé cuánto queréis que hable, pero una cosa que debo decir antes de terminar, las demás son menos importantes. Primero, que García Calvo me gusta mucho en todos los aspectos, excepto como filósofo, o sea que ahí no le doy ningún crédito, pero como escritor intelectual, poeta y persona carismática lo tiene todo. O sea, que tiene razón, no era carismático. Y lo que pasa es que sabía mucho y lo que decía era cierto. Antes lo primero que le decíamos a Sócrates, decir la verdad. En cambio, que sí que era carismático, sin ninguna duda, es García Calvo, que quedé prendado desde el primer momento que lo vi. Perdonad. Pero lo que sí que me importa mucho recalcar es que yo no soy ni me autocomprendo de modo cínico en absoluto. O sea, detesto completamente el cinismo. Sí, no el cinismo, por supuesto, antiguo, que significa decir la verdad a la cara, o sea, la parresía,
el no ocultar nada, y casi que lo suscribo y lo firmo, pero no el cinismo actual, que significa justo lo contrario. El cinismo actual es lo contrario que lo que hacía Antístenes o Diógenes, que es disimularlo todo y ser un ladino, pero a espaldas de los demás, lo que hacen los políticos. Decir una cosa y hacer otra. No, yo detesto el cinismo y en filosofía mucho más. O sea, por ejemplo, no me gusta nada Javier Albiac, que ni cualquiera que lleva esa línea de yo soy más listo que los demás y además me río en vuestra cara de lo incultos que sois, cómo proseguís una ideología progresista pues, ingenua e ilusa, sino que a mí me gusta ser ingenuo e iluso. O sea, yo la crítica que más me hago no es la de que sea un cínico, sino de que soy un santurrón. Y es que soy un santurrón. Pero es que ya lo era desde niño. Me gusta creer en todo, me gusta defender las causas más débiles y menos populares y más ñoñas. Y el cinismo me parece repugnante porque consiste en eso, en no creer que las cosas puedan mejorar y menos aún creer que los demás vayan a ayudarnos en esa tarea. Así que yo me apunto a todo, lo que sea lo contrario. A todo lo que sea tener esperanzas, ser optimista y me peleo con mis alumnos, por ejemplo, día tras día, porque todos son una panda cínico, como cosas menos, porque han adoptado críticamente la imagen no liberal del hombre y por supuesto es una selva, esto es una selva y aquí el que muerda antes gana. Bueno, pues yo quisiera pensar justamente al revés, porque además si no es así, no veo qué demonios de futuro vamos a tener, ya que las circunstancias actuales mm, aglutinan muchas amenazas a la vez. Más vale que creamos nosotros mismos, porque si no, no vamos a superarlas. Incluso el siguiente artículo que voy a escribir, creo que luego ya lo dejo y pasan las vacaciones normales, se va a llamar algo así como Crónica del autodesprecio humano, o del autodesprecio de la humanidad contemporánea. Porque creo que hay unos ciertos hitos en la historia del siglo XX que nos han llevado a esta especie de absurda negrura y que podemos desmontar, porque ¿por qué vamos a pensar que somos una raza despreciable, que nos merecemos lo que nos pasa, el virus de la Tierra, y que nos estamos poniendo la zancadilla a nosotros mismos? Pues no, se puede hacer bien, y mucha gente querría hacerlo bien, y creo que son la mayoría, y que los que ponen la zancadilla son cuatro. Así que solo a Frank, que me conoce muy bien, y sabe muy bien que esto que estoy diciendo es cierto, creo que soy un santurrón, o sea que lo que me gusta es que las cosas salgan bien, porque para eso tengo hijos, para que les vaya bien en el futuro, pues es lo que no creo, como ni siquiera creo, como dices, Rafael, que Sartre tenga razón cuando dice que la muerte es un mal. A mí la muerte me parece bastante bien, por supuesto, una prematura, porque imaginaos qué cosa más tediosa sería que siguiese viviendo, por ejemplo, John Lennon, pobrecito que murió pronto, y estuviese sacando a 2 discos por año. O sea, estaríamos hasta las narices de él, hasta las narices. O sea, ¿quién sería capaz de soportar a John Lennon haciendo las mismas cosas una vez? Por mucho que se cambiase el reggaetón. Qué bien, otra vez John Lennon, no ha vuelto a sacar algo. Nos lo cuentan en el diario. Le matábamos. Nietzsche lo dice en un aforismo de Aurora. Si, si nuestros congéneres fuesen inmortales, nosotros también, no podríamos soportarles. Y creo que lo mismo pasa con nosotros, que la virtud de nuestra vida es precisamente mucho más luminosa porque se acaba. O sea, las cosas finitas se colman, las infinitas se diluyen, no se colman nunca, así que se escurren eternamente en el tiempo. Pues nada más, mi último volumen que no podía mostrar Fran, porque aún no lo he enviado es este. Lo muestro porque me gusta muchísimo cómo están editados y porque las ilustraciones son de mi amigo Jaime González Galilea. Y nada más, cuando queráis, hablamos de todo un poco. Lo de literatura no es cierto. En estos libros no hay nada de literatura, solamente filosofía, ni cómic, ni rock and roll, eso lo he dejado para atrás. Publicaciones posteriores y de hecho de literatura tengo escritos 6, creo. Libros de crítica literaria, pero no, solo se ha publicado uno. Así que estos son estrictamente de lo que yo entiendo que es filosofía en la actualidad. Hola José, está ahí una amiga mía que se llama Cristina y que es mi compañera de Pues, departamento, además. Compañera de pues departamento. gracias. Dime, no, digo, Óscar, que si te parece, empiezo a gestionar el diálogo y demás. Antes de dar la palabra a quien la solicite, pues sencillamente pues, un par de apostillas. Que todo esto que has comentado de Sócrates al principio,
eh, puede ser perfectamente posible, es decir, no lo niego, pero los cargos no fueron esos. Es decir, no se le acusó de conspiración. Se le acusó de introducir nuevos dioses y de corromper a la juventud. Lo que significa que eh, condenarle por unas cosas cuando se le estaba condenando por otras por debajo no parece demasiado democrático, que digamos. Sí, pero lo mismo que pasó con Capone. ¿No sabes que Capone fue procesado por no pagar impuestos, no por mafioso? Y el delito de Sevilla, o sea, de impiedad, que es el primero de los que le cayeron encima, significa más o menos lo mismo, significa contravenir las costumbres y los usos de la ciudad. O sea, en este caso la democracia. O sea, que sí que significa, No, y como está poniendo dinamita bajo los cimientos de la democracia. a mí no me acaba de convencer que ese, que la verdadera intencionalidad fuera una y los cargos fueran otros. Un principio democrático y jurídico tiene que ser que a uno le prueben le castiguen por los hechos probados respecto de la acusación concreta, aun cuando todo el mundo piense que uno puede ser culpable de esto o del otro. Pero supongo que así debe funcionar una democracia. Otra cosa es que, bueno, que esta es otra de las derivaciones, porque a mi juicio lo que ocurre en la actualidad es precisamente que, que hay una dialéctica rara entre el Estado de Derecho y las aspiraciones democráticas, de tal manera que esas aspiraciones democráticas, que muchas veces se formulan bajo la invocación del derecho natural, por ejemplo, de los derechos humanos, colisionan con el derecho positivo y hay que modificarlo y cambiarlo como sea. Pero bueno, esto es la lucha política que supongo que es inevitable. Veo que tiene Cristina Lozano la mano levantada, así que si te parece, con independencia de que quieras contestar o no, le doy la palabra a Cristina. Muy bien. Bueno, yo muy brevemente no soy experta en este tema ni mucho menos, pero sí que me ha llamado la atención cuando lo ha comentado y como además me ha mencionado, pues digo, venga, voy a dar mi humilde opinión. Yo creo que esto de que era como un antidemócrata o un traidor o tal, es como la típica excusa de cuando te quieres cargar a alguien. Y, y me suena un poco al hecho de, por ejemplo, cuando los jacobinos subieron a la guillotina a Olimpia de Bush, no dijeron, te subimos por ser una feminista, no, dijeron, te subimos porque eres una traidora, hemos encontrado, hemos escuchado que te reúnes con no sé quién porque quieres cargarte el partido o el régimen o lo que sea, ¿no? Entonces, bueno, también puede ser que sea un poco una jugada como para justificar y decir, oye, mira, es que le estamos condenando porque es un traidor pues a la democracia o a la patria o como quieras decirlo, ¿no? Y así justificar de una manera relativamente moral la sentencia. Dicho esto, sin ser una experta en este tema, ¿eh? Pero sí que me recuerda, pues eso, una excusa muy fácil para cargarse a alguien, decir que es un traidor y ya está. Tienes razón, y de hecho, acordaos de que el famoso caso de Damiens, de ese que cuenta Foucault al principio de Isla de Castigar, era un pobre diablo al que le arrancaron las extremidades del modo más salvaje, pues lo mismo, se le acusó de traición de lesa majestad. O sea, siempre quiere subir mucho el nivel de la acusación para que lo menos se libre. En este caso, pues, la diferencia está, creo yo, en que, o sea, que sí que la mejor excusa siempre es la de que es un pelón, de que es un traidor quien sea, y así le puedes aplicar la pena máxima. La diferencia es que aquí nadie quiso matar a Sócrates, mientras que a Damiens sí y a Lepri de Hues también, porque el juicio era muy suave. Se le acusaba de cosas suaves y se esperaba que saliese con un ligero escarmiento, pero nada más. O sea, que lo que buscaba es que se callase un poco, que dejase de molestar a la gente por la calle y de hacerse sentir tontos. Pero él se metió en su propio lío, porque a quién se le ocurre que frente a la acusación de Anito y Meleto de muerte, proponer el pitaneo. O sea, ¿cómo se le ocurre proponer que le premien con el máximo premio concebido en Atenas o eso o la muerte? O sea, o todo o la nada. Sí, como leí una vez en un periódico hace
1000 años, entre todo y nada, siempre sale nada, siempre. Pero yo no creo en absoluto que Sócrates, nadie quisiera matarlo realmente, ni siquiera sus acusadores. De hecho, las oportunidades de salir bien de esto, después de su veredicto, fueron muchas. O sea, que él buscó un desenlace fatal a postre. Es la interpretación de Sí, Nietzsche. Oscar, esa es la interpretación de Nietzsche, pero que la acusación de muerte la hacen los propios acusadores, no se la inventa. Y en la segunda parte del juicio, no en la primera. No, en la segunda parte del juicio no, en la primera parte se pide la acusación de muerte y luego está No, en la la segunda. oferta de contrapena o la contraoferta de pena, que nunca sé cómo se dice, donde se puede conmutar la pena por otra. Y es No lo recuerdo. cuando... No lo recuerdo así. Sí, Recuerdo que la primera parte del juicio consiste en dictaminar si el reo es inocente o culpable. Y una sí, vez, sí, de acuerdo. no hay segunda parte si es inocente, pero si se lo dice que es culpable, entonces ya se propone una pena. Como No, Sócrates, la pena está... espera, espera, no, no, no. termino mi exposición. Como Sócrates ha ganado, ha resultado culpable por poquísimo, como 380 votos contra dos, bueno, no, sí, una diferencia como de 10 o 15 votos, los acusadores dicen, este tío se nos escapa de las manos, porque ha estado a punto de librarse. Vamos a ponerle la máxima pena posible o se nos escapa. Y va él, No es así exactamente. En el primer juicio, la primera parte del juicio, sencillamente se le condena a muerte. Y luego había un... Sí, sí, no, así es. Y luego había únicamente la se sentencia contraoferta como de culpable. pena, que era la posibilidad de conmutar la pena. Y es cuando él finalmente se saca unos 200 euros del bolsillo y dice, bueno, esto es lo que llevo encima. Evidentemente, aquello escandalizó a la Asamblea y incluso muchos de los que habían votado a favor de su inocencia cambiaron su voto porque no aceptaron la contraoferta de pena. Y luego es verdad que el La propio proposición. Critón, en el diálogo de Critón, se le ofrece escapar. Platón plantea que sería que Platón deja bastante claro que hubiera sido bastante fácil que Sócrates se librara de la muerte y no quiso, que eso es lo que ha dado pie a las interpretaciones de Nietzsche, que es un suicidio buscado y cosas de este estilo, que no digo yo que no tengan algo de razón, ¿vale? Pero Yo no bueno, lo recuerdo así. Lo que recuerdo es que la segunda parte del juicio, él hace una broma con el dinero, que no se refiere a que yo tenga 200 euros en el bolsillo, sino que dice, ¿sabéis que vivo en la calle prácticamente, que mi mujer me despojó de mis propiedades en un juicio, porque efectivamente no ha pasado nunca por casa, no me ocupabais la administración de mi hogar, y que vivo prácticamente en la calle como un vagabundo? En ese momento, Platón y otros levantan la mano en las gradas del público, dando a entender que la multa la van a pagar ellos. Y Sócrates, muy hábilmente, una vez más, para ir de cabeza a la muerte, dice, ¿lo veis? Mis amigos jóvenes quieren sacarme de este apuro. Eso demuestra que si lo aceptase, tendría razón, porque habría corrompido a estos chavales para salir en mi defensa con su dinero. O sea que una vez más esquiva una posible solución de su brete cuando era facilísimo. No había más que pedir una multa y que la pagase Platón, que pagamos que era tipo de ricos muy ricos y de aristócratas muy aristocráticos. O sea que Rafael, tienes la palabra. Sí, yo, es lo que recuerdo, ¿eh? Igual no me acuerdo de nada, pero lo vi hace 25 años. pero bueno, Óscar lo que defiende es que Sócrates vivió pues lo que tenía que vivir, ¿no? ¿Qué es el beso de la finitud? ¿El título o No, el concepto, el concepto. el concepto es una especie de manera de llevar la contraria a Hegel? No como Deleuze, que habéis mencionado antes, que según él dice, se pasó toda su obra intentando llevar la contra a la dialéctica de Hegel. A mí me parece que él es seguramente el autor más inteligente y portentoso de la historia de la filosofía, pero yo voy a contar en este punto nada más, y es que me revienta esa idea de que haya que esperar siempre para que el espíritu se culmine absolutamente y la racionalidad máxima tenga lugar, porque siempre tenemos que vivir en momentos precarios, o sea, lo bueno va a suceder siempre después, y que mucha gente viva camelada por esa idea. Pues me parece que incluso le pasa últimamente a la filosofía china, y es que veo tanta gente trabajando como de un modo autoexplotado, de modo tan bestial, que entiendo que es que deben creer que las generaciones posteriores van a disfrutar de un bienestar que no tienen. Bueno, pues que lo que nos dice acordados es esto, en cada época histórica se da parcialmente la racionalidad y parcialmente la moralidad. Es prácticamente la misma cosa. Y si hubiese un beso, o sea, una especie como de reconciliación total con el entorno y con la propia condición humana, se daría más adelante. O sea, la plenitud siempre está más adelante. En los tiempos de los cristianos la plenitud estaba en otro lugar, pues la metafísica,
más allá del plano físico, y en cambio, a partir de la modernidad kantiana, el cielo o la plenitud siempre está más allá, pero en el tiempo, no en el espacio, con otra dimensión. Y eso la lo que quiere decir contra Hegel es eso, es que no, que las finitudes que vamos a ir concretando tanto en el pasado como en el futuro merecen un beso. O sea, todas ellas son una forma de plenitud que no tiene por qué ansiar o anhelar otra mayor. O Es sea, también tiene que ver una con la muerte. interpretación, ¿no? Una actitud de estar agradecido por ser finitos, ¿no? Que los seres humanos seamos finitos y no aspirar a esa infinitud, ¿no? Que es quimérica. ¿No? Y que sería tediosa, tonta y plana, además. O sea, hay un Claro. momento, bueno, en la obra de William James, volviendo a William James, Ujú. donde dice que si el futuro dentro de un siglo consistiese en un montón de gente feliz con su vida, con sus impuestos, con sus regulaciones, y que cuya máxima aspiración es, yo qué sé, tener perro y estar contento con cuidar a su perro, porque todo lo demás ya no hay ningún conflicto, ya no estoy en ningún conflicto a su alrededor, todo tuviese una aplicación normativa segura, y dice William James que futuro más plano, más muermo y más monótono y más uniforme para lo mucho que lo hemos peleado. O sea, ¿cómo puede ser que la cantidad de sangre, de pasión y de esfuerzo que ha puesto la humanidad termine en eso, en esa especie como de sueño victoriano? Ujú. Que la infinitud ni siquiera es deseable, porque No, sería una infinitud burguesa muy, muy aburrida. O sea, en cierto modo, William James echa de menos que la pelea continúe para siempre. Y yo creo que sí, que la pelea continúa para siempre y que los problemas vuelven una y otra vez. Y los problemas no se acabarán jamás. Y que sí, una vida finita es aquella que pelea los problemas que toca pelear y luego deja el testigo a otros. Una vez hace 2 semanas escribí un aforismo que decía algo así como: la juventud no se pierde, se traspasa. Pues pienso que eso pasa con todo, que todo, nada se pierde, todo se traspasa. Yo lo pierdo, pero mi hijo no. Y los porque problemas hay mucho. también, ¿no? Los problemas Sí, también se traspasan. claro. Pero yo estoy de acuerdo contigo, Oscar. Eh, Pepe Viedma, ¿tienes algo que...? Porque Pepe Viedma, así en privado, me ha dicho que estaba leyendo tus ensayos y que le estaban gustando mucho. A A mí ver, ¿por qué? ¿Por me qué ha te gusta, ¿Eras Pepe? tú sorprendido. el que lo hacía? Me oí? ¿Me oí bien? Sí. ¿Me oí? Sí, sí. Sí, A mí me ha sorprendido muy gratamente el primer volumen de tu beso a la finitud o de la finitud por muchos motivos, porque tienes estilo, eres un filósofo con estilo literario, al contrario que Habermas, del que hablas bien, pero que es un pesado, ¿Qué dices tú? y Sigue vivo, luego sigue vivo. por el sesgo humanista que denoto en tu ensayito, en tu ensayo, el tono también satírico, me parece que eso también tiene que ver con el cinismo antiguo, con la parresía, ¿no? La crítica que haces también de la modernidad, de las utopías hedonistas de la actualidad, la defensa de la libertad y de ese margen que tiene el ser humano, ¿no? Para poder decidir su destino. Me gusta también el alegato que casi continuamente va haciendo sobre el nihilismo. Y luego me ha gustado mucho también el maridaje que es consciente entre la alta cultura que domina, porque cita una cantidad increíble de autoridades, autores, se ve que también ha leído los clásicos con detenimiento, y el sentido común. El sentido común, quiero decir, pues los dichos populares, la tradición nómica, ¿no? Por decirlo así, ¿no? La fábula, eh, eso me gusta. No tengo todavía un juicio definitivo porque no estoy leyendo, sino estudiando tu ensayo, porque son muy sugerentes, ¿no? Y me voy a permitir el lujo de plagiarlo, naturalmente, o bien citándote, o bien con la originalidad, digamos, de cambiar unas palabras por otras, ¿no? Pero me interesan y voy a terminar el libro, desde luego, con muchísimo gusto, ¿no? También apuestas por la sociedad abierta con Popper, ¿no? Al que no hemos citado antes, ¿no? Y bueno, yo tengo aquí 8 o 9 folios de notas que luego iré repasando y de las que iré aprendiendo, ¿no?
no tiene inconveniente en citar a Roberto Calasso, ¿no? Fino intelectual italiano, al mismo tiempo que cita a Rosalía como ejemplo de la posmodernidad más pura, ¿no? En fin, me gusta también tu distanciamiento con respecto a la revolución, eh, que dice que es el opio, ¿no? Del que se sirven a veces los intelectuales, ¿no? Eh, La frase hay no es mía. muchas, sí, bueno, pero la ha hecho tuya, ¿no? Y bueno, bien, esto es lo que ahora mismo puedo decir, ¿no? Me extraña que no quieras vivir más de una vida cuando tienes tanto gusto por el reservorio, ¿no? De las culturas pasadas, ¿no? Eh, y hoy, de alguna forma, podemos jugar a eso, ¿no? A recuperar lo que es recuperable de la tradición clásica, ¿no? Y bueno, ahora mismo, luego se me ocurrirán más cosas. Me ha encantado el capítulo, que además le pienso sacar partido, el ensayo que dedica a Freud, ¿no? Y luego eres muy valiente, en el sentido de que, en fin, eres muy atrevido, ¿no? Cuando llamas a Freud chamán, amigo de los ritos ancestrales, ¿no? De los secretos primitivos, ¿no? Gótico y esotérico, ¿no? Preilustrado, bajo una capa de positivismo científico, ¿no? Que se dedicó a sacar a la luz morbideces paleontológicas, ¿no? Acerca de la cámara oculta de nuestra mente, sondeando los horrores atávicos, tanáticos más que eróticos. Es un matiz muy interesante, ¿no? En tu ensayo añades matices y yo creo que eso es muy importante en filosofía, ¿no? El matiz, ¿no? Postulando horrores nuevos, dices de Freud, ¿no? Realmente siniestros como el complejo de Edipo, ¿no? Paradigma del horror doméstico, homicidio e incesto. Y te burlas del concepto de represión porque efectivamente en nuestra sociedad no solo no hay represión, sino que lo que hay es un estímulo continuo, ¿no? Consumista, eh, que tiene que ver con el hecho de que hayamos convertido la sexualidad en una religión, ¿no? Eh, hay ahí también en fin, pullas muy interesantes, ¿no? Que merecen ser desarrolladas a movimientos eh, actuales, ¿no? Aunque otra cosa que también me ha gustado de los ensayos que he leído, aproximadamente un tercio de tu libro, es lo que llevo, pero pienso terminarlo y con cuidado, ¿no? Es la defensa de la biodiversidad, ¿no? Que yo creo que ahí nos jugamos mucho, ¿no? El tema aunque miras con distancia a la sueca esta, ¿no? Autista, que no sé ahora mismo cómo se llama, Greta, ¿no? Greta, ¿eh? Pero reconoces que en ese movimiento hay ciertamente una alarma legítima, ¿no? Y ya no quiero tampoco monopolizar más la palabra, ¿no? Luego si se me ocurre, vamos, se me ocurre, repasando las notas es posible que diga alguna cosa, otras cosas interesantes, ¿no? Hay ahí una metafísica por debajo, ¿no? El pluralismo ontológico, humanismo, eh, hay también una crítica del transhumanismo, ¿no? Este asalto a los cielos en versión tecnocientífica. Me parece que eres también bastante justo cuando critica el abandono de la ciencia de base a favor de una tecnociencia pues controlada por las grandes corporaciones, ¿no? Y en función, digamos, del interés de fabricar productos de consumo, yo creo que ahí también eres bastante justo y preciso, ¿no? En fin, y esto es lo que ahora mismo puedo decir. Llama a Trump majadero. Es verdaderamente increíble que el país más poderoso bueno, más poderoso, habría que... tú dices en un momento determinado que puede ser que la globalización sea un pretexto para que Usamérica extienda su imperio. No lo creo. De hecho, China manda ya mucho económicamente en el mundo como para que podamos decir que Estados Unidos sea una potencia dominante con posibilidades de extender su imperio. Yo creo que más bien Usamérica vive un momento más bien de repliegue, ¿no? Y por supuesto de decadencia. Es inconcebible que ese país capaz de criticarse a sí mismo, ¿no? eh, esté optando por un PP, ¿no? Como dicen los franceses, por un viejo gagano, chocho y un, en fin, majadero de putaniero, ¿no? Como es Trump, ¿no? Una cosa que a mí me escandaliza realmente, ¿no? Yo como tú, Oscar, también tengo todavía capacidad para el escándalo, ¿no?
y que lo dice en alguno de tu ensayos, ¿no? En fin, y ya no os molesto más, ¿no? Luego, si acaso, si sale algún tema que me interese, pues intervendré, o que no me interese. Gracias, Pepe. Sí, estoy de acuerdo en esa caracterización que has hecho general de la obra de Oscar. Creo que los conceptos que has utilizado para describirlo son correctos. Yo solamente quería apuntar que, hilando mi intervención con la de Rafael respecto de la finitud y la infinitud, que Hegel distinguía entre dos infinitudes, o sea, entre dos infinitos, el infinito bueno y el infinito malo. Y el infinito malo es el infinito bueno para Oscar, es decir, la mera repetición en el tiempo. El infinito bueno de Hegel es un asunto muchísimo más complicado y que tiene que ver con el análisis infinitesimal y las relaciones que se dan entre, entre los elementos por ejemplo, de un quebrado. Es decir, el infinito bueno de Hegel es un infinito concreto, no continuamente postulado, por decirlo así. Estas son páginas que están en la ciencia de la lógica, dificilísimas, por otro lado, pero que por precisar y por, por no adjudicar a Hegel cosas que son muy complicadas a este respecto. Lo digo porque creo que relacionado con esto tiene que ver también el hecho de que, a fin de cuentas, para Oscar, creo yo, no hay verdades. Y esto es un asunto muy grave. De hecho, no creo que esté solo en esta postura, sino creo que es nuestra contemporaneidad postula que no hay verdades, sino más bien opiniones más o menos fundadas, pero no hay verdades. Yo eso lo niego, evidentemente. Creo que sí hay verdades. El teorema de Pitágoras es una verdad, directamente. La Revolución Francesa es una verdad. La música dodecafónica es una verdad. A ese tipo de cosas me refiero, no a una supuesta eh, interpretación de la verdad como desde un punto de vista lingüístico, como adecuación de la cosa con el mundo o algo por el estilo. Es decir, estoy tomando el concepto de verdad desde un punto de vista ontológico como a un acontecimiento que involucra a todo el mundo y que por lo tanto es universal. Pero eso, claro, eso no lo acepta todo el mundo, evidentemente. Entonces, digamos que esa metafísica que hay, ese discurso serio que hay detrás de la aparente liviandad de los artículos de Oscar, pues tienen ciertas calas en el concepto de finitud, que yo creo que tiene una resonancia kantiana evidente, en el concepto de verdad, y por eso se va al pragmatismo americano, y por eso también, de alguna manera, rechaza todos aquellos intentos emancipatorios políticos totalitarios, porque son aquellos que sencillamente hipostasian una verdad política a costa del personal, evidentemente. Es decir, convierten una promesa en un desastre, que es lo que pasó en la Unión Soviética, evidentemente. Un desastre oscuro, como decía Badiou. Solamente esta intervención, Oscar. No, siento no discrepar de nuevo de ti. No estoy de acuerdo ni con una cosa ni con la otra, y es que me he expresado mal antes. No, el pluralismo no consiste en lo que ahora muchos temen, me diga Cristina, por ejemplo, como relativismo, o que antes se llamaba, bueno, sí, relativismo sin más, aquello que algunos piensan que se puede achacar a Kant. No, el relativismo consiste en lo contrario del pluralismo, consiste en que las unidades se multiplican mucho, exageradamente, de modo que cada cultura, cada individuo es un arjé en sí mismo. Entonces, ese arjé estructura todos los valores y significados que se dan bajo su cultura. De modo que, claro, la solución a eso no es más que la guerra. Unas mónadas culturales luchan con otras y el relativista lo único que puede decir es que gana el mejor, puesto que ninguna es mejor que las demás. No, el problema es justo lo contrario. El problema no es la idea de que ninguna es verdadera, sino que todas aspiran a serlo y no lo logran, y por lo tanto quedan encerradas en sí mismas, sino al contrario, el problema es que todas son verdaderas,
hay algunas que no lo serán porque son imposibles en sí mismas, como decía Leibniz, imposibles aquellas que comportan una contradicción, pero que tan verdadero es o tan humano, por ejemplo, tan definitorio del hombre es ser Descartes, como ser un otentote, como también decía Leibniz. O sea, un otentote no se parece nada a Descartes y, sin embargo, los dos son expresión del humano. Y es imposible decir que son falsas, puesto que tienen lugar. O sea, Descartes ha tenido lugar y el otentote también, de modo que, como ha sucedido, sin duda es verdadero, aunque sea verdadero en la práctica. De modo que no, el problema es lo contrario, es la idea de que no hay mónadas en lucha, ni siquiera los individuos en una concepción neoliberal radical, sino que como las verdades son muchas, y ya digo, dice Marcos Gabriel en su último libro bueno, su último no, el primero, el de porque el mundo no existe, que seguramente serán una infinidad, pero está por sentido verdadero serán una infinidad. Y yo creo que lo sé correcto, porque no podemos tener previsto por él van a tener lugar en los 200 años. Y además son contingentes, de modo que pueden ser muchos. Lo bueno que tiene el pluralismo es que, espérate, porque no se cierra en la concepción de que todas son igualmente falsas, pueden argumentar y debatir entre sí. Porque siempre no se puede quedar con lo mejor de las demás concepciones. O sea, porque yo no voy a partir de mañana desayunar como los británicos, huevos con bacon. Si en la práctica es tan bueno como desayunar una cosa distinta, churros. Así que no, el pluralismo es lo contrario, es que las verdades son muchas y además pueden o bien luchar, como pasa necesariamente con el relativismo, o bien compenetrarse y enriquecerse. Que es lo que llamamos globalización hoy. Si la globalización no es eso, entonces es la guerra. Entonces, la lucha de las civilizaciones de Huntington. Y en cuanto a Hegel, yo lo interpreto distinto. Para Hegel, el infinito malo es el hecho de que para que hagamos una referencia semántica de un objeto cualquiera, aunque sea trivial, de una, no sé, tengo delante un altavoz, para dar sentido a que haya altavoces y piezas tecnológicas que me sirvan a mí para escucharlos o poner música, haría falta toda la historia de la humanidad, remontarse a toda la historia de la humanidad y conocerla por completo y en profundidad, para poder decir por qué han tenido lugar la creación de altavoces en el siglo XX y XXI. Eso es el infinito malo, la idea de que para explicar un solo significado, por trivial que sea, hace falta acudir a cada gesto hecho por el hombre desde la prehistoria. ¿Cómo se ataja el infinito malo? O sea, la posibilidad del absoluto, del espíritu absoluto. El espíritu absoluto sería aquel en el que, por fin, todos los significados han quedado esclarecidos porque en ellos ha quedado integradas toda la experiencia humana. Pues como eso no puede ser, porque eso es esperar a la tiranía máxima de alguien que dijese los significados son estos, lo que tú sabes bien, Fran, de aquí el significado no es lo que la palabra dice, sino quién manda. O sea, que finalmente Hegel se da cuenta de que el espíritu absoluto terminaría siendo quién manda, porque el infinito malo siempre daría lugar a más significaciones hasta sin fin, de modo que lo que yo entiendo que Hegel llama infinito bueno es cuando el Estado, o sea, cuando la política, cierra un cierto estado de significación de las cosas para una sociedad determinada para que no reviente, para que no reviente de más exploración filosófica interminable. Entonces es cuando el Estado es el que dice, por ciudadano vamos a entender esto. Y entonces, en forma de ley y de derecho, se estatuye que ciudadano significa que el que tiene derecho, yo que sé, a votar, a disfrutar de la educación pública y de la sanidad pública. Porque así, cierra ese significado y el infinito, que en su inagotabilidad era malo, pasa a ser bueno. O sea, pasa a servir a la identidad determinada de una época. Sí, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo en un aspecto, en que se puede interpretar a Hegel como un esfuerzo colosal por controlar semánticamente los conceptos, que eso sería la ciencia de la lógica. Políticamente. Pero lo que no estoy de acuerdo es que con Humpty Dumpty, no creo que la verdad tenga que depender de quién manda, ¿vale? Pues fíjate en los países musulmanes. ¿Quién más? Bueno, sí. ¿Quién dice que el Corán sigue siendo válido 1400 años después? El ayatolá de turno. No, pero que eso ocurra no me involucra a mí. Es decir, yo estoy en contra de la tesis de Humpty Dumpty y de que aquí lo que importa es quién pone la regla o quién manda. Porque para empezar creo que es imposible. Es decir, que es una pretensión vana. Es decir, que dura lo que dura. Pero Y que hay intentos desde... Y por otro lado, también esta enmienda a Hegel creo que es una enmienda a la filosofía en general porque está básicamente dedicada a controlar el significado de las palabras. Es claro, decir, es que no, creo que es decir, a generar palabras, a generar conceptos, a darle nuevos sentidos, dificilísimos muchas veces con infinitas sutilezas al respecto. Es decir, pero creo que la crítica a Hegel deriva en una crítica a la filosofía en general. Y luego están aquellos que
dándose de alguna manera cuenta de todo esto, optan por una estrategia un poquito distinta, una estrategia más blanda, por decirlo así, que creo que es en el camino en el que estás tú, ¿vale? Te acompaño en esa pelea, por decirlo así, porque creo que el control semántico no tiene que ser fundamental en la filosofía, es decir, hay que, hay que saber gestionarlo, por decirlo de alguna manera, y aquí hay una frase del Eutifrón que recuerdas que hemos comentado alguna vez, hay un momento maravilloso, pero que tú interpretas de una manera distinta, precisamente porque creo que vienes desde un lugar distinto. Hay un momento en el Eutifrón donde Sócrates dice, también a mí, creo que estoy citando prácticamente literalmente, dice, también a mí me gustaría que las palabras no se movieran y no tuvieran, la significación no cambiara. Y daría cambiaría eso por los tesoros del tántalo, no sé qué, no sé cuánto. Es decir, que el propio Sócrates se da cuenta de que el lenguaje y las palabras son indomeñables. Ya le gustaría a él, si yo no digo que los filósofos no tengan esa tentación, Hegel en primer lugar, pero eso es imposible. Eso es después de todo García Calvo. Eso es lo que yo creo que desde alguna manera García Calvo descubre y por eso le doy tanta importancia. Y a mí me pasa justo al revés. Y es que el motivo por el que, a pesar de lo mucho que mira García Calvo, es del todo inviable que eso se pueda extender más allá de García Calvo y cuatro poetas más, es porque es la locura, lo diría Hegel. O sea, Hegel diría, claro que hay que controlar el significado de las palabras, porque lo que pasa es que hay que hacerlo políticamente, hay que hacerlo desde el interior mismo, ni de la cosa ni de su significado. Porque si yo no soy capaz de definir lo que es una infracción de tráfico, si no soy capaz de decir qué leyes de circulación existen en mi país y cuando alguien comete una infracción o cuando alguien ha atropellado a otro con justicia o sin justicia, se lo ha hecho queriendo o no queriendo, o se le puede eximir esa culpa, si no defino todos esos conceptos, no tengo vida social. Entonces, claro, para que Sí, haya pero que no, pero se trata. el cabo tiene sentido porque es un salvaje, en sentido. Sí, vale, Hablando de pero la palabra, no se trata de que no se pueda definir, sino que no se puede definir del todo. Ese es el claro, matiz. pues por eso Del en cada todo no momento. se puede. Y Por esa eso, es la en cada esperanza. momento del espíritu objetivo, según Hegel, tiene que poderse hacer la crítica del espíritu objetivo de las condiciones de la sociedad dada para avanzar al siguiente paso, porque siempre quedan flecos de sentido sin cubrir. Pero lo que no se puede es no cubrir ningún sentido, porque entonces te conviertes en alguien Pero totalmente yo no estoy diciendo extraño a eso. la sociedad. O sea, García Calvo es una bestia o un dios, pero un humano no es, porque nunca ha querido la vida social y no puede crearla porque ahí tiene que ajustar esas reglas si no quiere. Pero Hegel diría que es de irresponsables no someter a los significados a regulación social, porque entonces sería imposible vivir. ¿Cómo se juzgaría que yo le salga a la calle y le pegue un puñetazo al primero que pase? Y luego le diga, usted le llama puñetazo, yo le llamo caricia. Las palabras son infinitamente maleables. Pero que ya hay gente encargada de controlar esos significados. Lo que yo digo es que no tienen que ser los filósofos. Pues claro que no. Es la No, no, política. pero tendrá que ser el guardia de tráfico, tendrá que ser el juez de turno, tendrá que ser el periodista, tendrá que ser el profesor de filosofía, pero Thomas no el Hobbes, filósofo. Thomas Hobbes, mucho antes que Hegel, dijo, cuando Dios ha muerto, nuestra única salvación es la política. Porque solo la política controla los significados. Bueno, pero esa es una derivada tuya, donde estás suturado a lo político. Yo no tengo por qué acompañarte en eso directamente. Vale, si yo le pego un puñetazo a Agustín Cazacalvo, ¿por qué se podría quejar? Bajo qué Pues concepto porque le has pegado un podría. puñetazo. No es un puñetazo, es una caricia. Ah, vas. Claro, las palabras son definidas. Creo que es exactamente algo parecido. Hay una anécdota de Diógenes Laercio al respecto de Diógenes, me parece. Rafael, creo que querías intervenir. Sí, a mí me gustaría que Óscar desarrollase un poco esto de esta imagen, la imagen negativa que tenemos de nosotros mismos en la actualidad y bueno, ese mensaje de que de alguna manera todos somos culpables, ¿no? Y también me interesa, por si acaso le interesa también a él desarrollarlo, qué papel, bueno, sí, qué papel se le puede reservar en nuestra existencia o le atribuye nuestra existencia al humor, a la música eh, y a la ciencia. Son temas muy amplios, pero bueno, por si acaso te apetece hablar de ello. A mí me interesa mucho. Recuérdame después porque se me va a olvidar. Sí, Pues vamos a Freud, que es verdad que tiene razón Fran en que se me da bien odiar y odia los procesos post-structuralistas y a Freud mucho. Pero no a él, a su trabajo. Él me parece un hombre serio. Eh,
¿Por qué nos hemos autodegradado de esta manera? No lo sé, claro. Me imagino que si fuese una respuesta sencilla sería porque el capitalismo nos ha acostumbrado a considerar todo mercancías, incluso a nosotros mismos, como ya no tenemos ningún sentido o no. Pero a mí me asoman cosas como Freud. ¿Cómo puede ser que un señor de entreguerras de Viena, bueno, en ese momento no cayó nada bien, pero ese veces poco después sí, empezó a extenderse por el mundo hasta el punto de que el sobrino de Freud se fue a vender la filosofía de su tío a Estados Unidos y tuvo un éxito tan fenomenal que él solo, más o menos, digamos, que teorizó la sociedad del consumo. O sea, que para lo que sirvió realmente la teoría de la psicología de masas en Freud es para la sociedad del consumo. O sea, no es para darle las gracias. Bueno, pues, ¿cómo puede ser que Freud le diga a la gente del siglo XX que lo que somos es perezosos polimorfos, gente que necesita un psicoanálisis interminable toda su vida porque nos hacemos aguas por todas partes, y que nos diga, por ejemplo, que deseamos a nuestra madre y que queremos matar a nuestro padre? Tú dile eso, Rafael, a alguien del siglo XIX, a un señor victoriano, un lord de la Cámara de los Comunes, y te reta dura al día siguiente. Entonces creo que nos hemos tragado un montón de mierda acerca de nosotros mismos, sucesiva por parte de muchos autores, pero que comienza con Freud, que no hay por qué aceptar. O sea, yo estoy en el lugar del señor victoriano. O sea, si a mí alguien me dice un día que yo venía y me deseaba a mi madre, vamos, le reto a duelo, efectivamente. O le empiezo a seguir hablando. Pero no hacemos más que aceptar insultos muy graves sobre la condición humana por sucesivos autores que cada uno es más descreído que el anterior, y no sé por qué nos parece todo obvio. Mis alumnos, todos creen que el hombre es egoísta, o sea, que son ganas de egoísta, que no darían ni un dedo por un amigo suyo, que se las arregle, que sus padres antes le quieren por motivos egoístas, o sea, que bueno, padres se han tenido que paralizarse ellos, pero que creen en la gira demasiado. ¿Y quién no opina así? O sea, para remontarse a un autor que diga cosas bonitas de la condición humana, quizás Chesterton, que es uno de mis favoritos. Pero todos los demás no hacen más que, bueno, o incluso a Nietzsche. Nietzsche sí dice grandes cosas acerca del ser humano, que parece que es lo contrario. Pero los demás nos injurian de modo, y por su tercera parte es mucho más, y el propio Sartre. El propio Sartre dice que somos nada más que un proyecto siempre frustrado de ser, y que moriremos no habiendo logrado ningún sentido. La verdad es que todo sentido se habrá perdido por el hecho mismo del absurdo de la muerte. O sea, que no veo por qué se necesita abrir una pistola a las 100 cada por 3. Y lo vamos a hacer un siglo entero. Y claro, es que sobre todo si pensamos que vamos a salir de este tremendo lío en el que estamos metidos ahora mismo, nunca. Porque ¿cómo convenzo yo a mis alumnos o a mis hijos de que arrimen el hombro por un futuro distinto? Si está todo el mundo convencido ya que vamos a morir. O sea, todas las distopías que nos presentan en forma de series o de películas o de novelas, es la convicción de todos modos va a reventar. Lo que es que yo creo que la gente no se entera de que si esto revienta no va a reventar como un infarto. No es que de repente vamos a palmar todos de un momento a otro y no hay sufrimiento, no. Esto va a ser sufrir varios siglos y pasarlo fatal nuestros descendientes del modo más horrendo, cada vez más lentamente. Eso que decía T.S. Eliot, los cuatro cuartetos, de que el final no consistirá en un bang, en una explosión, sino en un largo gemido. O sea, que esto no va a ser, bueno, pues ya está, nos extinguimos y listos. No, para extinguirse va a haber que hacer un gran esfuerzo y va a tener que pasar mucho tiempo. Respecto a la música, a mí me parece lo mejor del mundo. O sea, me gusta mucho más la música que la filosofía, lo he dicho antes. No hacerla, pero me parece que es casi mejor que el sexo, en el sentido de que la emoción puede ser tan fuerte como la del sexo, pero no tiene ningún coste emocional. O sea, no te comprometes con la canción en ningún sentido, de modo que no lo pagas caro. Y el sexo sí, a menudo, o sea, suele estropearse a los pocos meses. Y la música dura para siempre. O sea, yo sigo escuchando cosas después de miles de escuchas y me siguen pareciendo prodigios. ¿Qué más habías preguntado? Sí, a mí me interesa también mucho el humor, el papel del humor y la comedia. A mí no me Y gusta en nada. este diagnóstico que haces de que no somos culpables, tratar de no incidir en esa imagen negativa de nosotros mismos, ¿tú piensas que el humor tiene un papel? Solamente he habido que yo sepa un filósofo que habló del humor directamente, o sea, como una especie de terapia o catarsis para relajar las trifulcas de los hombres, que fue Los Atterbury, en el siglo XVI, digo, XVII, un alumno de Locke. Creo que se llama Sensus Communis, su obra, y este defendió muy seriamente que, como en su época había grandes peleas entre diversas confesiones cristianas, sobre todo protestantes y católicos, que la única manera de rebajar el nivel de fanatismo por cada una de las religiones que estaban en liza, que provocaron una guerra de 30 años, era justamente poder reírse del propio entusiasmo. En esa época se llama entusiasmo al fanatismo.
luego fue Filósofo Voltaire que acuñó el fanatismo. Y yo creo que en filosofía al menos el humor debe tener el papel que decía Salisbury, el de trabajar el dogmatismo. Es como algo así como el corrosivo del dogmatismo. No sé, para la vida individual de cada uno, qué papel puede tener. Bueno, sí, el de amenizar la vida. O sea, la gente que no le da vueltas a las cosas para sacar punta, se aburre de cantidad. Y, bueno, por lo menos lo digo por gente que me rodea, sobre todo en mi trabajo, que no responden a las bromas de uno porque no se les ocurre una de réplica y porque están ocupadísimos con lo pesado que les da su vida. En cambio, yo ocupo mucho más tiempo sacarle punta a las tonterías, a los juegos de palabras verbales, que a preocuparme por la hipoteca. Pero no sé por qué a la gente le gusta preocuparse por la hipoteca. Pero sí, en sentido Veo, social y civilizatorio, el humor sirve para quitar peso y seriedad al dogmatismo. Que veo recordemos que que Pedro, Óscar, sí, veo que Pedro se ha incorporado ya, ha dejado su viaje. Lo digo porque sé que él es un lector tuyo. Bueno, es imposible seguirte el paso porque publicas cada 2 días alguna cosa, pero sé que Pedro te ha leído y si te parece, Pedro, si quieres intervenir, nos encantaría escuchar lo que tengas que decir. Bueno, bueno, buenas tardes a todos. Yo lamentablemente, hola Oscar, estoy encantado de saludarte y solamente es que he ido en coche y he escuchado muy mal las intervenciones y yo lo único que tengo que decir es que tengo una admiración eh, absoluta por Oscar. Ya se lo dije en una ocasión y me interesa mucho, si tuviera que hacer una pregunta, que si pues, tengo la oportunidad de hacer una pregunta, me gustaría preguntarle si tiene, porque me he incorporado justo en el momento y no lo he escuchado bien, pero si tiene un pensamiento articulado sobre el lenguaje, porque me interesa mucho esa cuestión. Creo que, como ha dicho antes Fran, de alguna manera lo vinculas al control, al control, ¿no? Al control que ejerce sobre el pensamiento y no, no, sobre eso es que yo, todo ámbito pragmático, ¿no? Si me puedes aclarar esto, porque me interesa muchísimo, porque luego, claro, al final me gustaría saber si eso lo extiendes a todo, porque, por ejemplo, en el caso en el caso del humor, como ha dicho Rafael, ¿no? Que te ha preguntado, yo también estoy de acuerdo en que creo que lo has definido maravillosamente, es un corrosivo, evidentemente, pero, claro, el asunto es que ese corrosivo está hecho de la misma urdimbre o del mismo material con el que también se ejerce un cierto control, ¿no? Entonces esto es lo que yo no entiendo al final. No sé si me he explicado. sí, no, lo del control no lo digo yo, era mi interpretación de Hegel. Yo lo Sí, pienso, sí. o sea, pienso que es necesario el control semántico para la vida social, pero que realmente me resulta mucho más revelador respecto a qué es el lenguaje es Heidegger. Pero el Heidegger no tiene tiempo, porque luego Heidegger en posteriores artículos fue confiriendo al lenguaje más peso cada vez, hasta que formuló aquella cosa que ya sabéis, del lenguaje de la casa del ser. Bueno, os lo explico por qué. Bueno, y también Wittgenstein. Wittgenstein ya sabes que coincidió con Heidegger más o menos muy poco tiempo de diferencia en la idea de que el significado de una cosa es su uso en el lenguaje. Bueno, pues yo pienso que el lenguaje es la distinción absoluta de la humanidad con respecto a la animalidad. No significa superioridad, significa sencillamente que el hombre es aquel, en términos de Heidegger, ser cuyo estar ahí consiste en estar en el lenguaje. O sea, no estamos en el mundo físico como están los animales, sino que estamos en, en la casa del ser, o sea, en el espreje, en el lenguaje. A mis alumnos pongo esta metáfora, que es como mala, la de si el ecosistema de un cocodrilo es un pantano, con todo lo que implica, o sea, agua fría, hojas caídas y demás, el ecosistema del hombre es el lenguaje. O sea, eso no nos hace un ser sobrenatural, como pensaba el idioma alemán, que pensaba que nos poníamos por encima de la naturaleza y la dominábamos completando un objeto. No cometimos un objeto de la naturaleza, únicamente lo que pasa es que nuestro ecosistema es el lenguaje. Entonces, estamos siempre ahí. Nunca poseemos de modo directo ningún objeto puro, sino que siempre lo hemos previamente mediado por el lenguaje. Y eso hace que el lenguaje no solamente sea
no solamente sea una manera de intercambiar signos, que creo que es más la postura de Fran, sino que es una cosa mucho más bestial. El lenguaje es nada menos que la transferencia de una comunicativa de unas personas a otras, de unas culturas a otras, de bloques de experiencia enteritos. O sea, si alguien me cuenta que en el medievo cogían a un señor y le ponían un potro para sacar información y le torturaban, no hace falta que me torturen a mí para que sepa que no quiero eso. O sea, la mera descripción de la experiencia del potro, tus músculos se romperán, sentirás un dolor agonizante, todas esas palabras ya me transmiten lo que es un potro. O sea, que no es verdad esa idea que dicen algunos que no son filósofos, de hasta que no pruebes algo no sabes lo que es. Mentira. El lenguaje es aquella realidad, porque es una realidad, no es un conjunto de signos, que hacen que puedas trasladar a otra persona, a otra cultura, bloques de experiencia completos sin que tengan que hacerlas. O sea, que tengan que pasar por ninguno de los pasos que ha hecho falta para diseñarlas y para, digamos, que empaquetarlas. O sea, no hace falta que yo vaya a Pero China entonces, para que alguien de China me cuente cómo significa vivir en China. Basta con que use el lenguaje y ya me ha chinado completamente. O pero sea, entonces sí que estaría claro por qué no deberías pegarle un tortazo a García Calvo, ¿no? sí, Porque tú te has hecho porque esa pregunta. no, pero es al revés. Bueno, claro, bueno, en eso estoy con Hegel. Claro que no se puede dejar que las palabras se abran tanto que finalmente se difuminen por completo. O sea, lo que digo es que el control de que eso no suceda, la delimitación que se hace de cada término, tiene que ser política y social, no individual. Alguien que delimitase. Dices política social. Sí, porque si alguien delimita las palabras según su propio juicio o criterio, que es lo que Hegel llama el espíritu subjetivo, entonces estaría siempre en guerra con todos los demás. Porque todos los demás Pero eso es también un lenguaje deberían. privado, eso es un lenguaje privado, ¿no? Sí, porque por cierto, la idea del lenguaje privado de Wittgenstein es tan buena que impugna a Dios. O sea, es la única prueba que yo tengo de la inexistencia de Dios. Porque Dios tendría que haber tenido un lenguaje privado antes de crear el mundo. Así que si no hay lenguaje privado, tampoco hay Dios. Pero esto está. Ya. No, pero lo que estás diciendo es absolutamente gravísimo, a mi juicio, porque si después de todo el control semántico es político, eso significa que hay un amo del lenguaje, que eso es lo que yo niego. Todo lo que Y Hegel esa, quiere y esa, es, esa es, después de todo, tu confianza en las instituciones. porque Hegel quiere que Que, ese amo no que sea. para que puedas confiar plenamente en ellas, de ahí tu insistencia en que sean democráticas, igualitarias, justas, etcétera. Pero el asunto está en que entre las instituciones y el lenguaje, cito a Saussure, de todas las instituciones sociales, a, la que está menos dispuesta a ser tomada por las iniciativas individuales es el lenguaje. Es decir, que lo que significa es que Saussure está diciendo que no mandamos sobre él, que el hecho de que unas palabras signifiquen una cosa, signifiquen otra, vete tú a saber por qué sucede, por razones de tipo fonético, por malentendidos que se prolongan en el tiempo, por lo que sea. Pero no, salvo en algunas capas muy superficiales que hacen que tal palabra ahora signifique tal cosa, y por decreto. Pero eso tiene las patas muy cortas, eso va a durar nada, directamente. Lo digo porque no me suelo escandalizar yo respecto de estas estrategias emancipatorias de tipo lingüístico, porque no van a ningún sitio, porque no pueden ir, directamente no pueden ir. Y ahí, bueno, podríamos poner miles de ejemplos para el asunto. Es decir, que al final uno maneja signos y no es consciente de dónde proceden, sencillamente los usa. Ya está. De la Claro, misma manera pero que sí que está aquel bien que dice por diosero ya no está oyendo el Dios del por Dios una pensado. limosna Que sí, de pero donde procede la palabra. lo de Hegel es muy sensato porque se da cuenta perfectamente de que claro que hay que estatuir políticamente los significados y que vamos a vivir juntos, pero lo que intenta, su gran esperanza es que eso no lo haga ningún individuo. Pues si lo hace un individuo estamos todos perdidos, vamos a estar sometidos a él. Sino que lo haga una institución o un conjunto de instituciones que tienden a la universalidad y que por tanto progresivamente sean más parecidas a la razón y no a los individuos. Entonces, claro, ¿quién pone los significados en un Estado moderno? El derecho, pero no el Sí, gobernante. sí. No el Sí, gobernante. pero, si, Si tú eres pero si esa, gobernante, si esa es la discusión de Marr en los años 50 de Stalin. Stalin dijo, Marr era los que decían que después de todo el lenguaje es un lenguaje de clase. Y Stalin, mientras estaba mandando al Gulag a estos y a los otros, decía que de eso nada, que el lenguaje no es de clase y que el lenguaje es del pueblo entero. Y el pueblo entero es indefinido. Esto lo decía el camarada Stalin.
O sea, Pues, con un se sentido parece, común extraordinario. se parece mucho Porque a después de García Calvo, se todo, parece mucho a García Calvo. no, no, por supuesto. García Calvo tiene un artículo sobre esto, pero esto hizo que los marristas, que Pedro sabe quiénes eran, que desaparecieron en los años 50 y han vuelto a reaparecer ahora con el lenguaje inclusivo, es decir, son las tesis del marxismo clásico, del marxismo poco elaborado directamente, se hayan restaurado. Y es bueno, esto es una cosa que a todos los tiranos les interesa el lenguaje, desde Julio César a Kim Il-jung, o como se llame. Es decir, que incluso, fíjate, con un ejemplo, en la Revolución Francesa se cambió el nombre de las piezas del ajedrez. ¿No? Y de los meses, Porque los En eso reyes ya, que les justo, habíamos cortado. y de en los eso años. justo estaba pensando yo en el tema de la importancia del lenguaje para los tiranos y el poder y todo lo que conlleva, ¿no? Y actualmente estamos viendo en un montón de leyes que parece que lo más importante es cambiar el lenguaje y obligarte a ti a utilizar un lenguaje aunque tú no lo veas del todo lógico o no coincida con la percepción universal, digamos, de cualquier persona, ¿no? Y de ahí todas las políticas identitarias, etcétera, y todos los peligros y todos los riesgos que estamos viendo. Me parece un tema súper interesante, la verdad. Pero fijaos que basta con que un talibán reconquiste su país, Afganistán, que ha pasado hace poco, los americanos los han dejado, y según llegue, estatuya que lo que el término mujer significa en nuestra cultura es un ser tan precioso, una joya tan única e inigualable, que lo mejor es que se quede en su casa para que su marido la agasaje y cuide, y acabas de convertir a las mujeres de todo Afganistán en menores de edad. ¿Y cómo lo has Sí, sí, de conseguido? acuerdo, completamente de acuerdo. Con el lenguaje. Pero vamos a ver, pero el asunto está en que el mecanismo de control que tú tienes, tú en realidad eres un talibán también. Lo que ocurre es que el mecanismo de control del cual tú te dotas es requisitos de tipo democrático, igualitarios, humanístico, lo que sea, para que eso no sea un horror. No, porque eso es el espíritu Pero en objetivo. realidad Eso la es el espíritu, operación especulativa es exactamente la misma. no, es el espíritu objetivo de Hegel y no el espíritu subjetivo de Hegel. Ahí no hay ningún sujeto que esté poniendo su deseo. En el marco social, el deseo es o posterior o dependiente del derecho, que es el espíritu objetivo. O sea, yo no puedo, por mi deseo, mm, eh, decir al resto de la gente que convive conmigo qué significa ser arrendatario o alquiler o arrendador, sino que hay unas normas sociales convenidas a las que tengo que adaptar. O sea, el espíritu subjetivo, El espíritu objetivo es el que decía que alguien era minusválido y ahora es discapacitado. Y ¿sí? cuando discapacitado se convierta No, como no, ya no Yasser es Goyer. discapacitado, es de capacidades diferentes. Bueno, pues Ya. sí, exactamente. Pero Sí, cuando tú le digas a alguien, calla que pareces alguien de capacidades diferentes y se convierta en un insulto, como antes se convirtió, claro, y por pondrán otra ejemplo. cosa, sí. Sí, sí, pero por ejemplo, el asunto está en la secuencia de imbécil, anormal, subnormal. Todavía subnormal en los años 70 era una cosa que sonaba eufemística, porque antes eran anormales o sencillamente imbéciles, la imbecilitas mentis de los Que clásicos. dice, todo eso Y, no es y arbitrario para eso va ti, cambiando, eso va cambiando, pero, pero va cambiando y va a seguir cambiando. pero no solamente Así cambia que el lenguaje, no cambia, podemos apostar por ningún término. pero no Ninguno. solamente Hay cambia el que lenguaje, renunciar. cambia el espíritu objetivo. Y el espíritu objetivo consiste en cosas materiales, como que ahora ponemos rampas para que suban los disminuidos a los lugares que no pueden acceder antes, y eso es perfecto y maravilloso, y demuestra que Hegel tiene razón en que el Estado es mejor que los tontos que defienden que acabar con el Estado, como rayo en España, porque el Estado se que va a poner rampas y está claro que ningún empresario triunfador y emprendedor va a poner una rampa para nadie, eso que se jodan los disminuidos. O sea, que tiene efectos prácticos y también, aunque parezca un capricho únicamente de palabras, y tiene efectos prácticos en que si le llamas disminuido de modo diferente puede que haga un trabajo. En cambio es normal, ¿no? Porque no vale para nada. O sea, Pero claro que que es no que tenemos por espíritu subnormal venía a objetivo, sustituir a normal, a eso me refiero. que siempre hemos puesto Subnormal rampas. venía a Eso es sustituir una a maravilla. normal. Y hemos puesto plazas para minusválidos en los garajes, y es una maravilla. Y eso es el Estado, Pero no la si yo no actualización. estoy, pero si estoy completamente de acuerdo con eso. Yo estoy refiriéndome a otra cosa. No es un eufemismo únicamente.
Yo creo que tienes, Oscar, me parece que tienes una apuesta decidida por el lenguaje y tal, y el lenguaje traiciona continuamente, nos traiciona a todos. Quiero decir, a los que, a los que confían en el lenguaje son los primeros que, me parece a mí. Eh, porque, Busquemos entonces promover la telepatía, que nos queda. pero es que no se trata, vamos, una cosa no lleva a la otra, a mi juicio. O sea, el asunto es que no se puede defender que el significado de las palabras es su uso y luego establecer una confianza en la regulación del Sí, lenguaje. porque hay un uso particular y un uso social. El uso puede ser social. De hecho, los juegos de lenguaje de Enrique Uso son social. particular y en el lenguaje, ¿qué uso particular? Una broma Sí, privada entre mi hija y claro. yo. O idiolectos, o el lenguaje que se forma, yo qué sé, en Silicon Valley, entre los informáticos nerds que trabajan ahí. Claro que y luego puede que se difunda, pero claro que aparecen continuamente idiolectos que luego triunfan. Es que el lenguaje es el conjunto de esos idiolectos o de lo que tú quieras. Eso es el lenguaje. El lenguaje no es una norma, o sea, o una región y luego tiene ahí una provincia que son no, no, vamos, a mi juicio. Quiero decir, es que el lenguaje es esa variedad. Lo que pasa es que esa variedad nunca es subjetiva en el sentido de que, de que pertenezca a un solo individuo. Es que eso es imposible. Y eso que Quiero decir, sí, es que por eso Dios no existe, como he dicho por antes. eso, pero al mismo Llevo tiempo buscando, Oscar, yo llevo buscando 30 años palabras que sean de un individuo. Es decir, que solamente que alguien se las haya inventado. No he encontrado ninguna, ni una. La única que me he encontrado es una que me inventé yo con mis amigos, que es turungue, que es la porción última de un bocadillo, que incluso le dije a García Guale a ver si la metía en el diccionario de la RAE, porque nos dábamos cuenta de que eso era imposible. Es decir, es imposible No crear. es imposible. A ver, primero a Pedro. Yo no digo que lo que dices tú es completamente cierto, solamente añade una cosa que no tienes en cuenta, y es que el lenguaje es configurador de realidad. No solamente es perdón. configurador de realidad, Ah, configurador físicamente de realidad. Y vosotros pensáis que solamente un intercambio arbitrario de signos. No, configura la realidad pero continuamente. eso es una tesis que tú tienes que habrá que demostrar, A ver, porque en la lingüística hay un 50% de gente que cree que el lenguaje configura el pensamiento y otros que no, no, creen que el pensamiento la configura el realidad no el lenguaje. pensamiento, la realidad física, no el pensamiento, que configura la realidad externa. Bueno, y Perdona, segundo, que sí hay palabras. eso es un relativismo que no todo el mundo Pero tenemos ¿cómo va a ser por relativo ahí. si estoy diciendo que tiene que se introduce físicamente en la realidad? ¿Cómo va a ser relativo? Si lo hace. ¿Cómo va a ser interpretable de muchas maneras una cosa que sucede? Porque hay objetos que existen y no tienen nombre. Cuando Voltaire Y inventó tú la los palabra tocas. fanático, cuando Voltaire inventó la palabra fanático, no solamente inventó la palabra fanático, sino además nos dio a todos la posibilidad y la potestad de cuando alguien se pasa mucho de largo en cierta ideología, llamarle con una palabra que le neutraliza. Así que el palabra fanática hace cosas, es lo que decía John Austin. Los discursos son performativos, no únicamente indicativos. Y en cuanto a las palabras inventadas por una sola persona, Cristo de la pradera. Yo creo que una cosa es lo gramatical y otra cosa es lo léxico. Es decir, aunque Franz haya inventado una palabra, no nos ha dado la oportunidad a nadie de nada. O sea, la oportunidad la tienes cuando la palabra está ya insertada dentro del sistema, por mucho que Frank quiera. Yo estoy de Quiero decir, acuerdo. Yo digo todo eso y, solo y que además transforma la realidad. sí, sí, Nada pero más. quiero decir, vamos a ver, no sé, es que yo me he explicado mal, ¿vale? Lo que yo quiero decir es que una cosa son la normativa sobre el léxico, ¿vale? Que eso es lo que yo llamo gramatical, ¿de acuerdo? Está en la gramática, y la gramática es intersubjetiva, nos guste o no. O sea, va a dar igual que no nos guste, ¿de acuerdo? Y luego está lo que los lingüistas llaman lo verdaderamente léxico, ¿vale? Que es en la puesta en funcionamiento de eso, y se rige por normas distintas, ¿vale? O sea, yo puedo crear una palabra y puedo intentar, pero no lo voy a... O sea, quiero decir, Pistro. es en el Pistro de la segundo pradera. sentido, es en el segundo sentido donde el lenguaje nos decepciona siempre, siempre. Esa es mi tesis. Pero yo lo que quiero es que me aclares por qué el lenguaje determina el pensamiento. Quiero decir, es que Que no hay no veo, pensamiento. Que eso se queda muy corto. Determina la realidad. pero ¿Cómo va a quiero que me determinar digas el por qué.
Si Quiero yo decir, esa es defino, una frase, pero quiero que me digas por sí, qué. si yo defino a un homicida como aquel que fríamente y con alevosía ha cometido un crimen en su propio beneficio, pues con eso establezco todo un sistema penitenciario y, por tanto, cosas tan reales como la dimensión de una celda en una cárcel. Pero Entonces, cuando el eso derecho no dice que cambia. un homicida es eso que tú dices, Una celda ¿vale? es una cosa No lo real. dice ex nihilo. Es que no lo dice ex nihilo. Sí, pero no digo nada de eso. Lo que digo es que definir una palabra establece ciertos centros de ladrillo que hay que hacer en acuerdos albañiles y cómo van a ser de las celdas, que es una realidad completa. O sea, que no solamente es organizar el pensamiento, que voy a pensar yo yo qué sé, de Jack el Destripador. No, es que mueve dinero para la construcción de ciertos edificios que son de alta seguridad. Pero si eso es lo Pero ahí hay un grave, componente si tú, pragmático político que No es un si componente, es el ahora, único. Es el único. Hay otro componente además de ese. ¿Cuál es el yo otro? creo que sí, es. vamos a ver, Bueno, que yo creo que tienes una parte de razón en el sentido de que Y eso es lo las que Hegel llama el palabras, espíritu objetivo. las palabras generan efectos, evidente, Es que hasta están para ahí. eso. Vale, si tú ahora de repente, tú en un discurso dices, no le hagas caso, que es un fascista, pongamos por caso, ya estás dando todo un conglomerado de conceptos que hacen que disminuyamos el interés que esa persona puede tener, un poco en el sentido de fanático antes con tal. Y con lo En cual ese discriminamos y le sentido, la expropiamos de la palabra gente. fascista es muy útil para mis propios intereses, por supuesto. Otra cosa es la legitimidad de la operación. ¿Por qué? Porque la palabra utilizada en este sentido se proyecta desde un sitio muy particular. Uno puede decir, bueno, pues será fascista, pero no en el sentido de los años 30, pongamos por caso, o no fanático en el sentido de no sé qué, no sé cuántos. Pero que uno puede utilizar palabras como armas, pues nos ha fastidiado, por supuesto, pero si esa es la batalla en que tenemos que intentar, yo como tarea filosófica, evitar que o avisar de aquellas palabras que se convierten en armas A directamente. ver, lo que hay ahora mismo en Ucrania es una guerra, es una operación controlada, como dice Rusia, es una guerra, Exactamente. como dice el resto del mundo, o es una invasión. Si eliges una de las tres palabras, cambias completamente el curso de la guerra, porque haces que la ONU intervenga o no intervenga. Efectivamente, y cuando tú hablas de la guerra civil española, los comunistas no decían guerra civil española, que era un invento inglés, decían la guerra de España. Pues André Malraux vino a la guerra de España, no vino a la guerra civil. Y aquí no se venía a defender la democracia, aquí se vendía, o la república, se venía a hacer la revolución, que eso es lo que hizo que hubiera brigadas internacionales. Otra cosa es que ahora nosotros, por ejemplo, reconstruyamos la historia con esas palabras fetiche, pero la tarea filosófica consiste en avisar sobre ese tipo de cosas. Aun cuando habrá Los veces en homosexuales, que nosotros podamos estar como ciudadanos más de acuerdo con unas cosas o más de acuerdo con otras, pero es que nosotros no somos ciudadanos, somos filósofos, que es distinto. ¿la homosexualidad es una alternativa amorosa o es una enfermedad? Pues sabes que hasta hace Todo, 20 todo años se la juega en una palabra. homosexualidad. Todo se juega en una palabra. Dices una palabra o la otra y acabas de cargarte un montón de gente. Hombre, pues claro, ¿cómo se llama? La UNESCO, ¿no? La Organización Mundial de la Salud, en un momento dado, despatologizó la homosexualidad. Con los mismos criterios y los mismos científicos que un mes antes habían dicho que era patológica. Y ya está. Entonces, el asunto es, ¿por qué tenemos que hacer caso a esos que determinan el significado? Es que nosotros no estamos para tiene que hacer caso la población, pero nosotros no. Porque si no, Fran, porque si no, eres una bestia o un dios. Bueno, pues ya está. Como decía Shelley, los dioses cual los hombres han probado la decepción amarga. En eso estamos. Sí, pero luego te pasa como a García Calvo, que tienes que pedirle a la gente que te pague los impuestos, porque tú no lo has hecho tú. Sí, los mismos que luego le dieron el premio Nacional de Cultura para sufragarle los gastos de Hacienda. O sea, Porque que le no es que dieron, sea. le dieron inmediatamente después un premio nacional de ensayo de no sé qué, no sé cuántos. Entonces, ¿qué es un jeta o un tío original? No, no, el propio Estado que tenía que dar un escarmiento como a Lola Flores porque no pagaba Hacienda, luego sabía que se había pasado y la mala conciencia le hacía darle el dinero para eso, para Entonces, sufragar los la gastos. pregunta es, ¿actitudes como esas son poéticas o elitistas? ¿De García Calvo, quieres decir? Y de muchos así. La de todos pagáis impuestos menos yo, que soy mejor que vosotros. Bueno, impuestos estamos pagando cada vez que nos tomamos un café, pero bueno. Él no los pagaba.
Él no los pagaba porque no jugaba a negociar sus significados con la masa. Porque era mentira, porque los significados eran todos falsos y reales y falsificaciones de lo que se siente por lo bajo que nunca tiene nombre. Todo muy raro. Todo muy raro, pero que termina en no paga cena. Pero los demás sí. Entonces, Yo lo que creo es que hay aquí un, un elan ético yo me la pienso. es difícil de compartir Se por lo he mi dicho, parte. lo he dicho al principio de esto, que tú no estabas. He dicho que yo no soy un cínico, como decía Fran, sino un santurrón. Siempre he sido un santurrón desde niño. Incluso le he dicho a Fran que cuando ponga Óscar Sánchez es profesor, una cosa que ha escrito, que ponga también moralista inaguantable. Pues, Me ha interesado mucho, Óscar, Sócrates también lo era. me ha interesado mucho, Óscar, tu concepto de la naturaleza como realidad que nunca sabremos lo que es porque nos subsume. No, yo no escrito eso. Da la sensación, ¿no?, de que Yo no escrito piensas eso. en la cultura como un despliegue de la propia naturaleza, ¿no? Te ríes del concepto comercial, vamos a decirlo así, de la naturaleza, como esa chica fácil que se va con uno y con otro, porque si tienes la garantía de la naturaleza, como en los anuncios de champú, ¿no?, pues has vencido. El champú natural es el mejor de los champúes, ¿no? Nada hay fuera de ella, ¿no? También cuando analiza el darwinismo, ¿no?, se refiere a esto, ¿no? Y entonces, pues la cultura pasa a ser el modo en que la naturaleza se modula en nosotros sin dejar de ser naturaleza. A mí me parece muy interesante esa idea que rompe, ¿no?, la dicotomía, ¿no?, la antinomia entre naturaleza y cultura, ¿no? Nuestra cultura es también naturaleza, ¿no? Y en este sentido, el lenguaje sería más natural que inventado, ¿no? Desde luego, creado, no, porque el único que puede crear es Dios. Nosotros lo que hacemos es combinar, ¿no? Inventamos, pero no creamos. No sé, me gustaría desarrollar esta concepción de la naturaleza como algo que subsume la propia cultura del hombre, ¿no? Y luego no está muy claro si apuesta o no apuesta por la teleología en la evolución natural, ¿no? Porque sí dejas claro que efectivamente lo revolucionario del darwinismo fue acabar con el finalismo. No todos los darwinistas o no todos los evolucionistas renuncian a la teleología, de hecho es imposible. En biología es completamente imposible renunciar al concepto de fin porque está implícito en el concepto de función. Y de hecho, Jacques Monod, en El azar y la necesidad, al final, siendo como es un mecanicista, ¿no?, y queriendo reducirlo todo a azar y necesidad, al final no tiene más remedio que hablar de causas teleonómicas, ¿no? Porque si no es imposible explicar por qué tenemos un ojo para ver, ¿no?, o cuya función es ver, ¿no? No Eso sé. lo Aristóteles. Las dos cosas, que lo primero es Heidegger. Yo siempre comienzo con Heidegger. Heidegger es el que anula completamente la distinción cultura-naturaleza que proviene del romanticismo alemán y sobre todo de Dilthey, y que esa distinción entre leyes legaliformes, que son las que estudia las ciencias naturales, y las humanidades, que son las ideográficas, Heidegger se la carga porque viene a decir que entre una casa y el río que rodea esa casa, podemos, si queremos, decir que una cosa es un artefacto y la otra es una realidad natural, pero desde el punto de vista ontológico, ambas son reales. Entonces, decir que son reales hace esa distinción a mi juicio ideológica, la de cultura y naturaleza. Está claro que una cosa es real porque la ha hecho un ser natural, o sea que no hay ninguna ruptura entre cultura y naturaleza. Pero, no. Respecto a... ¿Qué es lo segundo que me has dicho? José, ¿qué me has dicho? El finalismo. No, que eso no lo he hecho yo, es que ya está muerto. O sea, tenemos ya se ha introducido en la historia de la ciencia y Darwin está más muerto que Carracuca. O sea, yo desde luego soy neolamarquiano y sí creo en las espiralidades, pero no solamente yo. Eh, la síntesis evolucionista actual ya introduce un montón de finalidades, se han hecho un montón de experimentos para mostrar que efectivamente las características individuales pueden ser heredadas, o sea, que si tú haces pasar mucha hambre a una generación de gusanos, la siguiente
generación de gusanos tiene el recuerdo de esa hambre y comen el doble. Y luego están los descubrimientos totalmente fascinantes de Lynn Margulis, que murió hace unos años, la mejor bióloga después de Darwin que se conozca, de Mendel, que han mostrado también que en el núcleo de las células eucariotas hay colaboración desde el principio, hay cooperación. O sea, que la cooperación es la base de las transformaciones de las especies y no la competencia en la lucha por la vida. Y eso, ya digo, es recientísimo. Lynn Margulis es la mujer, por cierto, de Carl Sagan. O sea, que todo biólogo que yo conozca está bastante dudoso respecto al darwinismo radical, o sea, darwinismo que está realmente calcado de la sociedad liberal. O sea, que ahora sabemos que sí, que la cooperación es una cosa que decía Kropotkin fin del siglo XIX, que la cooperación es la base del desarrollo biológico y no la lucha. Pero digo, es que ¿cómo se llama? La teoría de Lynn Margulis, que ahora mismo es adoptada por Maturana y unos cuantos biólogos más, Maturana también ha muerto, está bastante extendida. O sea, que Darwin en su figura social que defiende Dawkins, por ejemplo, está bastante ya obsoleto, en mi opinión. Lo que pasa es que, claro, a la sociedad capitalista le conviene seguir viendo Darwin. Bueno, a mí me parece que eso es una especulación, eso es una metábasis eisalogenos, pero como una casa, porque para el propio concepto de cooperación se necesita intencionalidad y yo no veo la intencionalidad del gusano, ni de la gusana, ni nada por el estilo. Pero bueno, da igual. Es inevitable que se proyecten ideológicamente sobre las ciencias, pues la indumentaria ideológica del momento. O sea, Yo creo que es al revés, que la ideología del momento transforma y camufla a la ciencia a su gusto. Y esta observación la hizo, por cierto, Marx en una carta a Engels en tiempos de Darwin. Le dijo, Darwin no es más que la transposición a la biología de la crueldad de la economía capitalista. O sea, no, no, si esos saltos se dan continuamente, es una eso es así. metábasis, pertenece a Marx, no a mí. Y lo que Bueno, no entiendo, pues sí, sí. lo que no entiendo es cómo Marx después dedicó el capital a Darwin. Pero, sería, Probablemente fuera una idea del tontón de Engels, que no se enteraba de nada, a mi juicio. Pero bueno, pues estando tan cerca del maestro, algo pillaría, ¿no? yo solamente me he tomado la molestia de comparar los momentos en que Marx habla de Hegel y los momentos en que Engels habla de Hegel, y es muy significativo cómo Marx es absolutamente prudente respecto del legado de Hegel, con toda la admiración que le tenía, y cómo Engels está intentando buscar confirmaciones en cualquier sitio de la dialéctica, de la presunta dialéctica hegeliana. Y Marx le tiene que parar los pies. O sea, que me parece muy... Eso para mí ya es un síntoma de la... De la capacidad intelectual de uno y de otro. Y es cierto que Engels esclerotiza a Marx todo lo que puede y además lo convierte en metafísica. La dialéctica social, los antisociales, bueno, también es natural. Eso ya es. Y se barra mucho, en mi opinión. Bueno, son las 9, llevamos un tiempecito. Si os parece, si no hay alguna intervención más, hay gente que no ha leído, Israel no ha participado, por ejemplo, Manuel Bermúdez, que creo que se acaba de incorporar, Sí, yo he llegado tarde. Rafael, Quería dar las gracias a no sé si, por la exposición que ha hecho de mi libro, que yo no soy capaz de acordarme de nada, y los elogios que me ha dirigido. Manuel, si tienes algo que decir, es tu turno. No, que va. Simplemente que me he quedado asombrado. Me ha parecido formidable la última media hora que he podido escuchar y estoy deseando poder ver el vídeo completo. Enhorabuena a todos. Gracias. Pues Rafael, te cedo los trastos para que despidas la sesión. Muy bien, muchas gracias, Fran. No se preocupen, no vamos a dar una torta a Agustín García Calvo, ni tampoco vamos a darle una caricia, porque tenemos que dar un beso a la finitud, como nos ha dicho Óscar Padillo, aunque sea un beso casto. Muchas gracias a todos los asistentes a eh, este encuentro filosófico, y lo que hago desde aquí es convocar a la siguiente sesión, que tendrá lugar el día 19 de julio de 2024, y nos hablará Albert Galvin,
autor de El amnésico y el médico a palos, Olvido y memoria en la China antigua. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias Salud, a todos. alegría y un poco de picardía.